placer para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias por esta invitación, porque es bastante importante que hablemos del concepto de salud sexual y sexualidad en personas con síndrome Down. No tengo ningún tipo de conflicto de intereses al impartir esta charla para ustedes. Y me pareció importante empezar la sesión de hoy recordando un poco el concepto de sexualidad. Esa es una de estas palabras que casi todos decimos que sabemos qué significa, pero a la hora de contextualizarlo no sabemos muy bien cómo hacerlo. Entonces vamos a empezar recordando que la sexualidad involucra tanto aspectos biológicos, psicológicos, sociales, antropológicos y espirituales, entre otros, de un ser humano. Desde el punto de vista biológico, la sexualidad tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con los aspectos preconcepcionales, genéticos, prenatales, perinatales, postnatales, ambientales y todo lo relacionado con las enfermedades, el uso de medicamentos y cómo éstas pueden afectar el erotismo y el desempeño sexual de una persona. Desde el punto de vista psicológico, hablamos de todos los aspectos relacionados con la autoimagen, la autoestima, la personalidad de un ser, el concepto de familia, de pareja, de diversidad, de comportamientos. Todas estas áreas tienen que ver con la sexualidad. Desde el punto de vista social, nos referimos a todos aspectos relacionados con los valores, las normas, los estereotipos, los grupos de pertenencia y desde el punto de vista antropológico y espiritual tiene que ver con las habilidades, aptitudes, aprendizajes, creencias, mitos y tabúes que la acompañan. Entonces, como vemos, la palabra sexualidad involucra casi todas las áreas del desarrollo de una persona. También es importante hablar del concepto de salud sexual. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud en el 2002 habló de ella como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social que se relaciona con la sexualidad, la cual no es una ausencia de enfermedad, disfunción o discapacidad. Esto es muy importante porque al colocarle esta segunda parte a la definición, nos salimos del preconcepto de creer que salud sexual es la ausencia de una disfunción o una incapacidad. No es así. La salud sexual también se puede presentar y se debe de presentar y es un derecho de personas que también tengan enfermedades, disfunciones o alguna incapacidad o discapacidad. Hemos hecho a lo largo de todo este curso un recorrido sobre diferentes definiciones relacionadas con el tema de la discapacidad. Para mí es importante que aclaremos estos tres conceptos relacionados con el tema. La discapacidad es toda restricción o ausencia de una capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Es una restricción o una ausencia relacionada con alguna deficiencia en el individuo, que puede ser de naturaleza permanente o temporal para desempeñar un rol que satisfaga las expectativas de un grupo. Es muy distinto a tener una deficiencia. Al hablar de deficiencia nos estamos refiriendo a las anomalías de la estructura corporal en la apariencia o en la función de un órgano o un sistema, cualquiera que sea su causa. En principio, las deficiencias hablan de un trastorno o una circunstancia orgánica y la minusvalía hace referencia a las desventajas que experimenta una persona como consecuencia de una deficiencia o una discapacidad. Entonces las minusvalías reflejan la interacción y adaptación del individuo a su entorno social. Estamos hablando más de una dimensión social. En este caso, al hablar de un síndrome Down, estamos hablando de una discapacidad. Las discapacidades pueden ser de mucho tipo, también lo hemos visto a lo largo de este curso, por lo tanto no voy a profundizar en ellas, pero pueden ser congénitas, hereditarias, accidentales, causadas por enfermedades físicas, quirúrgicas, iatrogenia, por una mala información social o profesional o por enfermedades. Y es un hecho que la discapacidad afecta todas las áreas del ser. Puede afectar el área física, puede afectar el área psicológica de un individuo, el área mental, biológica, todo el componente social, espiritual, antropológico, familiar. Hoy particularmente vamos a ver cómo esta discapacidad puede afectar el área sexual de una persona. Las discapacidades pueden ser de tipo motora, cognitiva, auditiva, visuales,
Pero hoy nos vamos a centrar particularmente en este tipo de discapacidad considerada una discapacidad cognitiva. ¿Qué pasa con la sexualidad en las personas que tienen un síndrome de Down? Este síndrome puede interferir con los procesos de educación y la expresión de la sexualidad. Es decir, no es un secreto que los chicos, las chicas o las personas que tengan este síndrome pueden tener una manifestación de su sexualidad que puede ser difícil de manejar para personas que no tienen contacto con este tema. Por lo tanto, les podría decir que es uno de los temas complejos en el manejo de estas personas, pero que cuando se tiene una buena educación se vuelve hasta muy lindo, muy interesante y bastante fácil. La educación se convierte en un factor importante para poder acompañar a las personas con estas características en sus procesos de comunicación y expresión de su sexualidad. Recordemos que el grado de independencia personal, es decir, la capacidad de desplazamiento, comunicación y seguridad, va a estar relacionado con las posibilidades de la persona para ejercer su sexualidad y con la posibilidad de un proceso de inclusión con su entorno. Muchas veces nosotros mismos limitamos, incluso por el desconocimiento, la posibilidad que las personas con una discapacidad como el síndrome de Down puedan tener. Y el otro aspecto importante a tener en cuenta es que muchas veces creemos que al hablar de salud sexual y sexualidad solamente nos tenemos que referir a la parte erótico-coital, cuando en realidad la sexualidad, como ya lo vimos, es un espectro bastante amplio en el ser. ¿Qué pasa con respecto a la respuesta sexual de una persona que tiene síndrome de Down? Quiero hacerles un pequeño recorderis que todos los seres humanos respondemos sexualmente de la misma manera cuando estamos expuestos a un estímulo sexual. Pasamos por una serie de fases: ricos, pobres, altos, bajitos, negros, blancos, homosexuales, bisexuales, heterosexuales, personas con una discapacidad física, motora, cognitiva. Todos pasamos por las mismas fases de respuesta sexual. Esas fases son las que vemos acá, donde vemos que hay deseo, excitación, el proceso en el que nuestro cuerpo y nuestra mente empieza a tener una serie de cambios que nos hacen sentir excitados. Luego viene la meseta, que es el tiempo que duramos erotizándonos, cambiando de posición, viendo una película, haciendo cualquier comportamiento sexual, hasta que finalmente se desencadena un orgasmo. Después de este viene la resolución y el periodo refractario. Así es como deberíamos de responder para poder hacer uso del derecho a la satisfacción sexual al que tenemos todos los seres humanos. Pero la pregunta es si esta discapacidad cognitiva afecta esta respuesta sexual. Vamos a ver algunas indicaciones para darle respuesta a esta inquietud. Primero, tenemos que reconocer que existe una gran cantidad de desconocimiento, prejuicios, faltas creencias y unos grandes estereotipos acerca de las capacidades eróticas de las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad o déficit cognitivo, lo cual no necesariamente es cierto. Las personas con discapacidad, en este caso síndrome de Down, tienen todas las posibilidades de tener una excelente respuesta sexual. Es un hecho, y esto dependerá mucho de la educación recibida y el acompañamiento que la persona tenga a lo largo de su vida, que la respuesta sexual se puede afectar si la persona tiene afectada su autoimagen, su autoestima y si se sienten rechazadas o segregadas, pero no directamente por el síndrome como tal, sino por las características sociales y personales. Sus necesidades de información, afecto y expresión de sexualidad son exactamente las mismas que las de cualquier persona y como vamos a ver más adelante, por eso es tan importante no negarle su derecho a una buena educación sexual. Y su desarrollo físico y sexual no tiene ninguna diferencia con relación a ninguna otra persona, así que tanto sus capacidades eróticas como físicas están conservadas. Por lo tanto, definitivamente la discapacidad no afecta la respuesta sexual de una persona que tiene síndrome Down. Las personas con síndrome de Down, a estas personas suelen negárseles cualquier tipo de información asociada con la sexualidad, sobre pretexto de considerar que si se les da, se va a generar una hiperactividad de esta sexualidad. Pero muchas veces esta hipersexualidad que algunas personas pueden manifestar se debe al desconocimiento y a que no les hablamos directamente cómo pueden hacer una manifestación clara de sus aprecios, afectividades y deseos.
Los niños y niñas con síndrome Down están muy expuestos a ser objeto de abuso sexual, por lo tanto, uno de los temas en los que más tenemos que profundizar al momento de la educación sexual es en el tema de la prevención de este. Es un hecho que tienen una vulnerabilidad mayor en la medida en que no les enseñemos a poner límites y que no les hablemos del tema. Pero esto es igual con cualquier niño o niña a quien hay que darle educación de la sexualidad desde temprana edad. Su sexualidad puede ser vivida con retraimiento, inseguridad, miedo al rechazo y ansiedad, a pesar de su gran capacidad expresiva, debido a que muchas veces las otras personas le rechazan o les ponen unos límites violentos al no saber cómo manejar esta expresión sexual. Y recordemos que las expresiones de la sexualidad y de sus necesidades y deseos suelen ser tan intensos como los de cualquier otra persona. Hay que quitarles un poco este concepto de que son seres aladitos y angelicales, como nos los han mostrado a lo largo de la historia los ángeles, que son asexuados, porque en realidad una persona que tenga cualquier tipo de síndrome, en particular este que estamos compartiendo hoy, no solamente tiene derecho a la salud sexual, sino que a la capacidad de manifestarla y sentirla. Pueden presentar dificultades para incorporarse al grupo social. Esto dependerá muchísimo también del acompañamiento familiar, educativo, escolar y evidentemente también tiene mucho que ver con el nivel de discapacidad cognitiva que acompaña el síndrome. Las personas con quienes interactúan pueden presentar actitudes polarizadas y esto es importante tenerlo en cuenta porque sea el docente, el educador, el cuidador, la madre, el padre, a veces tienen actitudes o de absoluto rechazo en aras de no saber manejar la discapacidad o de una sobreprotección exagerada que no les permite el libre desarrollo de su personalidad. Los procesos mentales y la adquisición de habilidades requieren mucho más tiempo. Esa es una realidad, no lo podemos negar, pero no quiere decir que dichas habilidades no se puedan adquirir y a veces son habilidades que nos sorprenden cuando nos damos el permiso de, con amor, acompañarles para que puedan descubrir cuáles son esas habilidades que pueden desarrollar desde el punto de vista cognitivo, pero también desde el punto de vista artístico, social, vincular, etcétera. Lo que sí es una realidad es que tristemente ante las personas con una discapacidad intelectual o cognitiva, en este caso un síndrome Down, existen muchos prejuicios, mitos y falsas creencias acerca de la expresión de su sexualidad y el manejo social que muchas veces se le da al tema es inhibirlo, no permitir que hagan esta expresión de la sexualidad o negarla para así evitar embarazos no deseados o comportamientos sexuales a nivel social indeseados. Pero cuando se les da una educación propia para su edad y para su capacidad cognitiva, probablemente es más lo que tienen que ganar que perder cuando tienen esta educación. Decíamos que su desarrollo sexual es igual al de cualquier otra persona, excepto en algunos casos muy severos y no porque se afecte su capacidad de respuesta sexual o erótica, sino porque no dimensionan en casos muy severos cómo poner límites, cómo prevenir abusos, cómo expresar su deseo sexual de una manera concordante con los requisitos socioculturales que se requieren. Los derechos de las personas con alguna discapacidad, en este caso un síndrome de Down, son exactamente iguales a los derechos de cualquier otra persona, resaltando que también tiene derecho a la privacidad, a la consecución de una pareja, a tener amigos y amigas con quienes relacionarse, a tener una información válida relacionada con su sexualidad, una vida autónoma, un trabajo y un desarrollo de su personalidad. Es decir, necesitamos hacer uso de su derecho a la inclusión social para que puedan hacer uso de todos estos derechos sociales. Cuando me pidieron hacer esta ponencia para ustedes, me puse a pensar de qué manera sería bonito que nos llegara a todos y a todas la información de qué significa la sexualidad y la salud sexual de una persona con síndrome de Down. Y honestamente, lo que salió de mi corazón fue pensar en la posibilidad de que una persona con una discapacidad de este tipo nos hablara a nosotros directamente pidiéndonos qué necesita. ¿Qué nos escribiría una persona que tiene una discapacidad como el síndrome de Down y sobre qué temas nos dirían que quisieran hablar? Hice la investigación con algunas personas que conozco y miren todo lo que me respondieron. Necesitamos saber
sobre qué pasa con nuestros intereses sexuales, con el tema de la pareja, del amor, del erotismo, del aborto, cómo prevenir y tratar violencias sexuales, qué pasa con las disfunciones sexuales, qué pasa cuando no tengo una erección o cuando tengo una erección muy sostenida, cómo sé que ya estoy lista para que no me duela tener una relación con una persona, qué hacer para tener un orgasmo, cómo manejar el deseo sexual, qué pasa con el tema del embarazo en las personas con discapacidad y síndrome Down, cómo manejar el tema de la procreación y sus derechos, cómo enseñarles a manejar sus expresiones afectivas, cómo manejan el tema del enamoramiento, que a veces es bastante intenso, cómo hablarles y darles a conocer sobre el tema de la anticoncepción, qué son las relaciones sexuales, cuáles son sus derechos, qué pasa con el tema de la hipersexualidad en las personas que tienen un síndrome de Down, es o no ético el tema de la esterilidad, cómo pueden manifestar ellos y ellas sus comportamientos sexuales. Les voy a dejar un segundito esta imagen para que nos demos cuenta de todas las preguntas que tienen, de todos los temas de los que tenemos que hablarles y de la claridad que tenemos como educadores, profesionales de la salud, padres, madres, asistentes o acompañantes que tener para poderles acompañar directamente en el tema de la sexualidad y la salud sexual. Así que para darle respuesta a esta, más que a ellos o a ellas, a nosotros como personal que les acompañamos, pues decidí que a mi corazón llegara la información de qué hacer con una persona que tiene síndrome de Down. Y se me ocurrió hacerlo de la siguiente manera. Entender que las personas con síndrome Down no son bichos raros, no son enfermos, son personas, tienen sentimientos, con seguridad que han leído la historia de Valentina y su familia, cómo pueden construir una familia, pueden casarse, pueden enamorarse, pueden tener una vida sexual y placentera por muchos años. Aquí tenemos algunas parejas que han compartido su historia, donde para ellos sola la muerte podrá separarles. También es demasiado importante saber que las personas con síndrome de Down también son personas diversas, también son personas que nos han enseñado mucho sobre el tema de las diversidades, tanto desde las preferencias genéricas, homosexual, bisexual, pansexual, asexual, demisexual, entre otras que existen, como en el tema de las identidades. Pueden tener diferentes gustos, seguramente han visto ustedes esta linda exposición que José Manuel hace en YouTube acerca de un mensaje contra la homofobia y la transfobia y particularmente las hermosas historias que algunos chicos y chicas han compartido en diferentes redes sociales sobre su identidad diversa, sea porque son un chico transgénero o porque son una chica transexual o dark, en fin, todas las expresiones válidas de las identidades, sean transgénero, transexuales, bigéneros, etc. Las personas con identidad, con síndrome de Down o cualquier otra discapacidad tienen derecho a la satisfacción sexual. Recordemos que la satisfacción sexual es el hecho de que una persona perciba que su funcionamiento sexual es gratificante y se sienta bien con él sin hacerle daño a nadie. En sexualidad un paradigma y es que todo se vale. Y en ese todo se vale incluimos todo lo que enriquezca a la persona, siempre y cuando se cumplan tres principios. No se le obligue a nadie a hacer nada que no quiera, ni con mentiras, amenazas o engaños obliguemos a alguien a hacer algo que no lo desee, ni nos aprovechemos de la discapacidad para obligar a una persona a hacer algo que no desee. Si esto se cumple, el comportamiento sexual se vale, el amor, el erotismo y el compartir se vale. Sin embargo, para que esa satisfacción sexual sea adecuada, sea gratificante y enriquezca a la persona, debe basarse en la libertad, la responsabilidad, la confianza, la entrega y, de corazón les diría, creo profundamente en el conocimiento. Soy una convencida de que el conocimiento empodera y que cuando les damos el conocimiento a las personas con síndrome de Down, para manejar adecuadamente su sexualidad y la expresión de esta, pueden perfectamente tener un buen desempeño y desarrollo sexual. Recordemos también que las personas
todos los seres humanos necesitamos del contacto sexual y este debe ser un intercambio entre placer, ternura y comunicación. Así que tenemos que darles a ellos y a ellas y a ellas los elementos para que puedan interactuar, conformar vínculos, amar y tener un desarrollo adecuado de su potencial sexual con las limitantes que puedan tener, con el conocimiento necesario y con el acompañamiento pertinente por parte de todos y todas nosotras. ¿Cómo transmitirnos a nosotros como profesionales de la salud, como padres y madres, como educadores, como cuidadores, este mensaje de la importancia de la salud sexual? Se me ocurrió hacerlo de esta manera. Quiero que te pongas en el papel de ser una persona a la que una persona con síndrome de Down le está escribiendo. Esta carta está dirigida a ti que estás viendo esta sesión de hoy. Esta carta está dirigida a ti, padre, madre de familia, educador, docente, cuidador y particularmente a la sociedad en general. Hola, estoy aquí para ti. Aún soy uno y una sola con mamá, aunque sé que papá siempre está pendiente de mí. No entiendo muy bien qué pasa. A veces les siento tristes y angustiados. Los médicos dicen que tengo algo. No entiendo muy bien qué significa, pero me hacen muchas pruebas que confirman que algo sucede. Ustedes, padres, deben tomar una decisión. Sea cual sea, sé que lo harán en honor al amor y que será la mejor decisión para todos, todas y todes. Si deciden que me quede con ustedes, necesito que entiendan que yo estoy bien, aunque mi cerebro, mis capacidades, mi mente o mi cuerpo sean diferentes a las demás personas. Finalmente, llego a su mundo. Al igual que cualquier ser, yo necesito de ti. En mi infancia, necesito que me alimentes con cariño, que me protejas y me brindes todo tu amor, que me ayudes a desarrollar mis habilidades motoras y cognitivas, las cuales son más lentas y requieren mayor atención. Necesito que goces con mis logros y piruetas. No me escondas de la sociedad ni de la familia. Necesito que te rías a mi lado y me hagas reír. Que juegues conmigo y no me dejes solo o sola. ¿Sabes? Que a veces cometo travesuras que trato de ocultar, pero siempre te regalaré una sonrisa para contentarte. Necesito vincularme afectivamente con otros niños y niñas para aprender a socializar. Y que en tu compañía me enseñes a disfrutar las pequeñas cosas que me hagan feliz. Permíteme jugar a ser papá y mamá como ustedes lo hicieron cuando niños, para aprender a desarrollar mis habilidades maternas y paternas. Y no te asustes con mis juegos sexuales infantiles. Estos me ayudan a satisfacer mi curiosidad, incrementan mi inteligencia y son necesarios
para mi buen desarrollo sexual. Así que por favor, solo guíame, no te asustes con ellos. De ti, papá, mamá, sociedad, necesito en mi pubertad para tener un buen desarrollo en mi salud sexual y reproductiva, reconocer que existen muchos mitos relacionados con mi sexualidad. Por ejemplo, la gente suele creer que las personas con discapacidad somos asexuales, que somos como niños o niñas, que dependemos de las demás personas en todo momento y que necesitamos una protección constante y vigilante, que no tenemos la capacidad suficiente para tomar nuestras decisiones. Por eso, muchas veces no cuentan con nuestra opinión, que debemos hacer nuestra vida y relacionarnos solo con personas que tengan la misma discapacidad. Creen que nuestros padres y madres no desean o no consideran necesario darnos educación de la sexualidad, que no tenemos la edad ni el deseo para tener novio o novia. Pero todos y todas sabemos que estos no son más que mitos y que con tu ayuda seré un poco más autónomo y autónoma para poder desarrollarme. ¿Qué pasa en mi adolescencia? Por favor, enséñame a asear mis órganos sexuales para prevenir infecciones, a incorporar nuevos hábitos de higiene, el uso del desodorante, las toallas higiénicas, a rasurar mi cuerpo. ¿Qué es la menstruación? Para no asustarme cuando me venga. Como chico, explícame qué son las erecciones, las poluciones nocturnas, la masturbación, la intimidad como forma de expresión de mi sexualidad. Me encantaría que entendieras que a esta edad tengo sueños y ganas por conocer a alguien que me dé un afecto distinto al que tú me brindas. Tengo muchas dudas con respecto a mi sexualidad y solo en ti puedo confiar lo suficiente para resolverlas. Por favor, no me regañes ni te angusties cuando me acerco a preguntar. Mi respuesta sexual como mujer es igual a la tuya, mamá. Tengo deseo, me excito, lubrico, deseo tener orgasmos tan placenteros como los tuyos. Enséñame a cuidarme y guíame para no equivocarme. Mi respuesta sexual es igual a la tuya, papá. Tengo deseo, me excito, tengo erecciones, orgasmos tan placenteros como los tuyos. Enséñame a cuidarme y guíame para no equivocarme. Quiero estar a la moda, al igual que todos mis amigos y amigas, adolescentes, y arreglar mi cuerpo para no sentirme excluido o excluida. No me infantilices, ya soy un o una adolescente. Relacionarme me permite sentirme aprobado o aprobada, aceptado, vivenciar la solidaridad, tener relaciones humanas gratificantes, fortalecer mi autoestima y evitar la soledad. Mis relaciones sociales en esta etapa suelen ser homosociales, como las de cualquier adolescente, donde los niños y los adolescentes quieren estar con los adolescentes y las adolescentes quieren estar con las adolescentes. Esto lo hago para reafirmar mi identidad y mi preferencia. Aún no tengo muy claros mis gustos, así que no te angusties por esto. Sin embargo, recuerda que cualquier ser humano, independientemente de su preferencia genérica, sea homosexual, heterosexual, bisexual, pansexual, demisexual o de cualquiera que sea su identidad,
transgénero, transexual, travesti, bigénero, agénero, género fluido, merece respeto y es tan valioso como cualquier otro ser. Por eso, si llego a mi adolescencia tardía, 20, 22 años, y me asumo como una persona homosexual o con una identidad diversa, ámame tanto como yo te amo a ti. Mi sexualidad erótica también es importante. Me enamoro incondicionalmente. Desde pequeño o pequeña, sabías lo afectivo que era. No me cortes las alas. Enséñame a decidir, a decir no. Dame un poco de autonomía, así cometa algunos errores y acompáñame en mis alegrías y en mis sufrimientos. Necesitamos, como pareja, espacios de intimidad. Sin embargo, queremos cuidarnos para no embarazarnos. Enséñanos qué debemos hacer. Mis amigos son mis cómplices. Denme el espacio necesario para estar con ellos y ellas y compartir mis secretos con personas distintas a ti. Recuerda que yo soy capaz de ayudar a otras personas gracias a toda la ayuda que tú me has brindado. Quiero vivir con otras personas experiencias diferentes. Necesito sentir el cariño y el amor de mi pareja para ejercer mi derecho a una sexualidad placentera. Quiero sentir que te preocupas porque mis derechos no sean vulnerados y pueda estar con la pareja que amo. Sueño con tener una familia tan hermosa como la nuestra y las de mis amigos. Si no puedo, ayúdame a entenderlo para no frustrarme. Y por favor, enséñame todos los valores que consideres me ayuden a llegar a una vejez sana y feliz. Con mi familia, quiero compartir mis triunfos y que todos se sientan orgullosos y orgullosas de mí. Sé lo difícil que a veces puede ser, pero la unidad familiar y el ejemplo que como padres me des serán mis referentes de vida. Ustedes son mi modelo a seguir y de la forma como me traten y me enseñen a ser dependerá el resto de mi vida. Necesito recibir una imagen adecuada y consistente y que eviten comportamientos contradictorios para no confundirme. Si hacen una marcada diferencia entre mis roles masculinos y femeninos, se empobrecerá mi personalidad y seré más vulnerable en mi desarrollo personal y laboral. Necesito tener una buena autoestima que me permita valorarme y respetarme como persona, tener confianza en mí, sentirme útil, crecer y desenvolverme apropiadamente, y que me den las herramientas para poder defenderme de la violencia y el abuso sexual del que puedo ser víctima. No me enseñen ni me obliguen a callar. Ni me griten cuando me equivoco, porque yo estoy haciendo todo lo que puedo por aprender. A veces me siento solo o sola y me enojo cuando no me prestan atención o cuando se desesperan por mi lentitud para aprender. Pero es tan importante que valoren mis derechos y recuerden que los míos son Carta de Derechos Sexuales a las Personas con Discapacidad. Derecho a acceder a los servicios de salud necesarios. Derecho a ser informado sobre mi sexualidad.
derecho a la intimidad, derecho a la expresión sexual, derecho a escoger mi estado civil, derecho a procrear, derecho a tomar decisiones que afecten mi vida, derecho a desarrollar todo mi potencial individual en todas las áreas. ¿Cuáles son esas áreas? El área laboral y profesional. Puedo ser educador, laborar en una oficina, trabajar en el área administrativa, operativa, ser una gran chef o un gran trabajador en el área de los sistemas, participar en películas, ejercer en el área religiosa y espiritual y a nivel social, participar de reuniones, tener amistades. A nivel deportivo y artístico tengo mucho potencial. En fin, tengo muchos derechos. Enséñamelos y conócelos para que no me los vulneres. Siempre he sido y hoy soy más que nunca parte de este mundo. Desde el inicio de la historia de la humanidad hemos existido. En las diferentes culturas, como la cultura olmeca. Se refiere de esta cultura cuando Benjamín tenía poco de haber nacido, una de sus maestras me comentó que en la cultura olmeca los niños con síndrome de Down eran adorados como dioses de amor. Yo hasta ese día no tenía idea. Hace muchísimos años fui al Museo La Venta en Tabasco y recuerdo bien la cabeza olmeca que allí se encuentra como representación de una persona con síndrome de Down. Era sagrado entre los olmecas porque la propia naturaleza los escogía y les hacía únicos entre las demás personas. Precioso regalo, el baby face actual de la venta fue parido por una señora ya grande en un centro secundario a 12 horas de viaje de la venta. Su madre le nombró precioso regalo porque lo recibió de la naturaleza ya tarde en su vida. Tenemos representación artística desde los siglos pasados, años 1430, y esta linda pintura que me representa también. Y gracias a este señor, John Langdon Haydon Down, es que mencionan mis capacidades especiales como síndrome Down. También tengo presencia en la sociedad. Participo en eventos, exposiciones fotográficas, propagandas de productos, juguetes diseñados para mi integración social. Recuerda que el 21 de marzo es considerado el Día Mundial del Síndrome Down y reconozco que en la literatura se ha estudiado mucho sobre mí. Hay múltiples libros y escritos que hablan sobre mi circunstancia social para tu aprendizaje. Además, existen muchas personas que me quieren y me ayudan todos los días. Hay múltiples fundaciones a nivel mundial que me acompañan.
Esta pues, para ti que nos estás viendo hoy, es una probable extensa carta que creo se queda corta frente a todo lo que ellos, ellas y ellas nos quisieran decir sobre su sexualidad. A veces creemos que al dar una charla sobre sexualidad vamos a hablar de erotismo, penetración, pero entendamos que el concepto de salud sexual, como se los compartí al principio, habla de un concepto mucho más integral, relacionado particularmente con el enriquecimiento de un ser humano. ¿Qué podemos entonces concluir de todo esto? El desconocimiento en torno a la vida sexual de una persona con síndrome Down provoca la incomprensión y la creación de prejuicios respecto a sus comportamientos sexuales. Las personas con síndrome Down, como ya se los manifesté, tienen todo tipo de comportamientos sexuales. Es nuestro desconocimiento y el temor a romper paradigmas por miedo a reconocer que no tenemos ese conocimiento el que nos lleva a tener prejuicios. Esto se acentúa debido a la discriminación social que padecen y a los mitos existentes que hay sobre la sexualidad. Muchas personas, y aquí involucramos a padres, madres, educadores, familiares, personal de la salud, pueden enfrentar problemas y situaciones muy difíciles al sentirse incompetentes o no tener las capacidades para educar en sexualidad a sus hijos o hijas con síndrome de Down. Y muchas veces tienden a negarla, evitarla o incluso piensan erróneamente que informar a sus hijos sobre este tema equivale a propiciar experiencias sexuales que sin esa información no se presentarían. Déjenme decirles que hay muchísimas investigaciones que han demostrado cómo la educación de la sexualidad es importante para la prevención de comportamientos sexuales indeseados, embarazos no deseados o situaciones en las que las personas se puedan ver involucradas y que por este conocimiento adecuado muchas veces la prevención es muchísimo mejor. Es importante proporcionar una educación oportuna y directa, entendiendo que esta educación no induce a una experimentación sexual. No porque una persona tenga conocimiento sobre sexualidad y salud sexual o reproductiva, va a tener un inicio más temprano de su vida sexual erótico-coital y mucho menos va a tener riesgos mayores. Por el contrario, estos riesgos se disminuyen. Más aún, las necesidades e inquietudes sexuales aparecen como consecuencia lógica del crecimiento natural y nadie las puede enseñar. Es decir, cuando un chico, y este es un aprendizaje demasiado importante a tener en cuenta, cuando un ser humano, en particular ahora que estamos hablando de este tema de síndrome Down, hace una pregunta relacionada con su sexualidad, es porque esta persona ya está lista para una respuesta inteligente. Necesitamos darles respuestas inteligentes a preguntas inteligentes. Si la respuesta que tú le das a un chico o a una chica con Down no es inteligente, si le seguimos queriendo hacer creer que las cigüeñas traen a los bebés, ese ser va a ir a buscar respuestas en otro lugar, sobre todo porque a veces lo que quieren es confirmar lo que ya sabe. Y si le das una respuesta poco inteligente, no vas a ser una persona apropiada para guiarle. La vida afectiva y sexual de la persona con síndrome Down es cuestión de individualidad y no existen grandes diferencias con respecto a la capacidad de la expresión de su sexualidad con respecto a las demás personas. No podemos generalizar, sobre todo porque, como nos lo han dicho ponentes anteriores, sabemos que hay diferentes grados de discapacidad cognitiva en las personas con síndrome Down. Por eso hay que individualizar cada caso. Los problemas presentados en el área sexual y afectiva de las personas con síndrome de Down, disfunciones sexuales, hipersexualidad, embarazos, haber sido víctima de una violencia sexual, entre otros problemas de pareja, enamoramientos, duelos por rupturas, generalmente se originan por la carencia de una guía adecuada,
donde se contemple un marco de respeto a sus valores, a su dignidad y a sus derechos humanos. No podemos, sobre pretexto de su discapacidad, negarles sus derechos humanos, sexuales y reproductivos. Nuestra función y misión en el campo social es la difusión de la información científica, descriptiva y no valorativa, como lo estamos haciendo en este curso preparado con todo el amor para ustedes, para poder descartar las falacias, los mitos, las falsas creencias en torno a la sexualidad entre y con las personas con síndrome de Down. Y la finalidad última es impulsar la posibilidad de un ejercicio libre y pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. De aquí la importancia de una buena educación en sexualidad y que nos capacitemos papás, mamás, funcionarios públicos, educadoras, educadores, personal que cuida a personas con discapacidad de todo tipo, no solamente discapacidad cognitiva, eh, y particularmente profesional de la salud en términos de educación en personas con discapacidad, pero como ya lo he mencionado repetitivamente, las personas con una discapacidad como el síndrome Down y algunas otras discapacidades, sobre todo las motoras, las auditivas, las visuales, todas estas personas no tienen una respuesta sexual distinta y tienen el mismo desarrollo psicosexual, así que tenemos que conocer del tema para poder darles información adecuada. Por ejemplo, nosotros dictamos un diplomado de sexualidad. En estos diplomados enseñamos a hacer el acompañamiento. Por ejemplo, ahora estamos próximos a dictar nuestro diplomado de actualización en sexología clínica para hacer un acompañamiento propio. Con esto me despido. Yo les agradezco infinitamente su presencia el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, con todo el amor me pueden preguntar. Allí están mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube, donde tengo varios videos. Y estamos entonces prestos, como me lo solicitó la organización, a dar respuestas si hay alguna inquietud relacionada con este tema. Muchísimas gracias, doctora. Realmente, personalmente, me pareció una charla muy linda, muy emotiva. Se nota el amor con el que su merced trabaja. Muchísimas, muchísimas gracias. Hay muchísimos comentarios positivos en YouTube y también hay muchas preguntas. Quisiera iniciar con una pregunta personal, o sea, mía, y es cómo hablaríamos del consentimiento, pues, en estos pacientes con síndrome de Down que bien, o sea, en algunos casos pueden tener asociado un déficit cognitivo. ¿Me la aclaras un poquito? Que me queda un poco confusa tu pregunta. ¿Cómo hablaríamos del consentimiento en el aspecto sexual, como en la parte de las Ok, violaciones y todo esto? ok, ajá. Bueno, a ver, creo que no hay un consentimiento sexual en un evento de violencia sexual, ¿cierto? Sabemos que las violencias sexuales tienen una característica fundamental y es que va en contra del deseo de la persona. Y en algunas de las diapositivas anteriores referí que la sexualidad se caracteriza particularmente porque debe ser consensuada. A nadie se le puede obligar a hacer nada que no quiera, ni con mentiras, amenazas, ni engaños. Cuando ya se va en contra de la voluntad de la persona, es una violencia sexual y jamás se puede decir que un consentimiento a la hora de estar expuesto a una violencia sexual. O sea, definitivamente si se hace una denuncia o se sabe que una persona está sometida a una violencia sexual, el concepto de que dio el consentimiento pierde potencia porque una violencia sexual jamás se da en el marco de un consentimiento per se, ¿no? Sí, señora. Muchísimas gracias, doctora. Felicia Mosqueda nos pregunta, doctora, entonces usted recomendaría que a la hora de hablar sobre la sexualidad en un adolescente con síndrome de Down sea la misma que en un adolescente normal? Así es que un adolescente con síndrome de Down es un adolescente normal. Feli, te hago esa aclaración porque nosotros en sexología no utilizamos el concepto de normal o anormal, ¿sí? De un adolescente que tiene esta discapacidad como tal. Y aunque suene extraño, la respuesta es sí.
Lo que pasa es que hay que conocer que existen unas técnicas especiales y unos temas específicos para hablar dependiendo del momento del desarrollo psicosexual en el que la persona se encuentre. Si nunca le hemos hablado de sexualidad a este ser, nunca le hablamos de higiene sexual, nunca le hablamos de juegos sexuales infantiles, nunca le pusimos límites, en la adolescencia habrá que retomar los temas que se tenían que haber tomado desde pequeñitos, hablar de valores, hablar de amor y trabajar los que hay que hablar en la adolescencia. Pero sí es un hecho que en los adolescentes con síndrome de Down hay que retomar los temas que se hablaría con un adolescente que no lo tenga. Ustedes saben más que yo, sobre todo quienes tengan una cercanía muy fuerte con ellos y ellas, que se enamoran y son enamoramientos intensos. Entonces hay que hablarles qué es el enamoramiento, qué es el amor, qué cuidados tener. Hay que hablarles sobre la intimidad, el concepto de intimidad, el concepto de qué cosas se pueden hacer en los espacios de intimidad y en qué lugares no. Lo mismo que hablaríamos con un chico o una chica adolescente. Evidentemente es probable que las estrategias para que tengan un aprendizaje significativo probablemente sean diferentes. Muchísimas gracias, doctora. Christopher Clemente dice, buenas noches, doctora. Una pregunta. En el caso de las mujeres adolescentes con síndrome de Down, ¿qué tan común es que tengan retardos en cuanto a su menarquía? Bueno, va a depender mucho de su desarrollo físico como tal. Es importante entender que la gran parte de ellas tienen su menstruación y la tienen en las edades que les corresponde, pero si no la llega a tener, es bueno llevarla a ginecología para que le hagan todo su chequeíto. Recordemos también que así como existen unas translocaciones en los cromosomas que generan, por ejemplo, en este caso, un síndrome de Down, también pueden existir afectaciones cromosómicas que generen algunas alteraciones a nivel de los órganos sexuales internos. Entonces, si llegan a tener una gran retardo en la menarca, es muy importante llevarlos a un chequeo médico para ver qué está sucediendo. Sonia García nos pregunta, gracias doctora Londoño por tan valiosa ponencia. Mi pregunta, ¿hay probabilidades de que el embarazo, con una mujer con síndrome de Down pueda dar luz al bebé sin que éste tenga el síndrome? Hay probabilidades, no necesariamente. La doctora de la primera sesión, que sería interesante que vieran esta charla que fue preciosa, no recuerdo, me disculpa su nombre, pero la doctora hizo una magnífica ponencia acerca de las probabilidades de que, dependiendo la dominancia, cuán dominante o recesivo sea el gen, se puede generar esta posibilidad. Listo, doctora, muchísimas gracias. Creo que pues no tenemos más preguntas por el momento. De igual manera, pues su merced nos dejó pues la información de contacto. No sé si su merced permite que le hagan preguntas por el correo, entonces. Claro que sí, con todo el gusto. Recuerden que mi correo es Carolina, L-O-N de Londoño, Carolina Lon, @une.co o a través de las redes que pusimos de CEPI-Colombia en Facebook, en Instagram. Allí nos pueden encontrar y con todo el gusto podemos compartir información. Muchísimas gracias, Doc. Aquí hay una última pregunta. ¿Puede una pareja con síndrome de Down contraer matrimonio? Si llegan a tener hijos, ¿cómo serían esto? Ya sería lo que ya hablamos. Un poco lo que habíamos respondido, pero que no se nos queden con la idea de que no pueden contraer matrimonio, porque sí pueden contraer matrimonio. Sí, señora. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Realmente, como le digo, es una ponencia hermosísima. Creo que no soy la única que piensa esto. Todos estamos súper emotivos con su presentación. Muchísimas gracias. Esperamos poder contar con su merced en próximas ocasiones. Con todo el amor, gracias a ustedes por la invitación y bueno, yo sí soy muy enfática generalmente decir eduquémonos. El conocimiento, como les decía, empodera, transformemos paradigmas con conocimiento y amor, que de verdad que esto nos permite ver las cosas desde una perspectiva completamente distinta.